compartiendo, ¿verdad? Y doctor. Sí. Perfecto, ok. Entonces decíamos, la ATP sintasa requiere, obviamente, el gradiente de protones para poder dirigir la síntesis de ATP. Pero necesitamos también, para que sea funcional, que la célula le esté proporcionando fosfatos y le esté proporcionando ADP. Entonces, el ADP se tiene que intercambiar por ATP. De hecho, eso es lo que va a regular principalmente la velocidad con que va a trabajar la ATP sintasa, y requerimos que al mismo tiempo los fosfatos estén entrando en la misma proporción con la que está entrando el ADP. Entonces, fíjense que para el caso del fosfato, el gradiente de protones también es el que impulsa la entrada de los fosfatos. Hay un cotransporte fosfato-protones. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que habíamos dicho que la glicólisis genera ATP y genera NADH? ¿Cuántos ATPs y cuántos NADHs genera la glicólisis? 2. Dos. 2 ATPs y 2 NADHs, ¿verdad? Ahora, el problema con los NADHs es que el NADH que está en el citosol no puede entrar directamente a la mitocondria. Y viceversa, el NADH que está en la mitocondria no puede salir hacia el citosol. Y entonces, en esas condiciones, ¿cómo es posible que la cadena respiratoria pueda recibir los electrones del NADH que se generan durante la glicólisis? No lo puede hacer de manera directa. No hay un intercambiador NAD-NADH. Sí hay uno de ADP-ATP, pero de NAD-NADH no hay. Así que el NADH del citosol es completamente independiente del NADH, del NAD-NADH de la mitocondria. Y entonces los electrones que se generan en el citosol tendrán que entrar de manera indirecta. ¿Tienen idea de cómo lo pueden hacer? Roberto. Sí, doctor. Pues yo estuve leyendo sobre las lanzaderas. Pues Ajá. básicamente lo que hace es que NADH dona los protones a la molécula de malato, y pues ya hay transportadores de malato en la mitocondria y ya puede entrar, pero esos protones en la molécula de malato. Ajá, tiene que hacerlo de manera indirecta. De hecho, le llamamos la lanzadera de aspartato malato. Perfecto. Entonces, esa lanzadera es la que está ilustrada aquí en este esquema. A ver, se ve un poquito intimidante, pero la verdad es que es muy simple. A ver, empezamos de este lado, sería viendo hacia el citosol, al espacio intermembranal. Acuérdense que hay membrana externa y membrana interna. La membrana externa es muy permeable. Vamos, hasta las proteínas pasan. Así que el NADH puede llegar sin ningún problema. La membrana que sí es impermeable es la membrana interna. La membrana interna es la que va a separar entonces el espacio intermembranal de la matriz mitocondrial. Entonces, para que los electrones puedan alimentar a la cadena respiratoria, es importante que entonces puedan llegar a la matriz mitocondrial. O al menos a la membrana interna directamente. Ahorita, con la lanzadera de aspartato malato, que es la que está ilustrada aquí, vamos a ver cómo le hace. Entonces, el NADH llega hasta el espacio intermembranal. Allí vamos a encontrar una malato deshidrogenasa. Puede estar aquí en el espacio intermembranal o incluso puede estar en el citosol. El caso es que toma los electrones del NADH y se los da al oxaloacetato. De tal manera que el oxaloacetato se reduce y se convierte en malato. Como malato,
va a entrar a la mitocondria. Se va a intercambiar por un alfa-cetoglutarato. Entonces, un alfa-cetoglutarato sale de la mitocondria cada vez que entra un malato. El malato, una vez dentro de la mitocondria, es tomado por la malato deshidrogenasa del ciclo de Krebs, lo oxida, le da los electrones al NAD y generamos NADH. Así que con eso ya logramos que un NADH que tenía electrones en el citosol termine generando un NADH dentro de la mitocondria. Ahora, lo que sigue es simplemente reponer el alfa-cetoglutarato y reponer el oxaloacetato. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? El malato se oxidó y ahora tenemos un oxaloacetato, pero dentro de la mitocondria. Y hay que llevarlo ahora fuera de la mitocondria para que pueda recibir otro par de electrones del NADH y volver a formar otro malato. Entonces, este oxaloacetato que está dentro de la mitocondria va a ser tomado por una aminotransferasa, específicamente por un aspartato aminotransferasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a tomar un glutamato como donador de grupos amino y le va a donar su grupo amino al oxaloacetato. Así que el oxaloacetato se convierte en aspartato, el ácido aspartico. Y en glutamato, el aminoácido ácido glutámico, al perder su grupo amino se convierte en alfa-cetoglutarato. Así que ya repusimos el alfa-cetoglutarato que habíamos expulsado, a expensas de un glutamato. Ahora lo que tenemos que reponer es un glutamato. Pero bueno, ahora ya tenemos un aspartato y repusimos el alfa-cetoglutarato. El aspartato es el que va a salir de la mitocondria y se va a intercambiar por un glutamato. Así que cuando salga el aspartico, va a entrar en glutamato. Y con eso ya reponemos el glutamato. Y ahora lo que tenemos aquí afuera es un aspartato. El aspartato ahora va a ser tomado igual por una aminotransferasa. De hecho, la misma aspartato aminotransferasa, pero ahora una del citosol. Y el grupo amino del aspartato se lo va a dar al alfa-cetoglutarato que venía de la mitocondria. El aspartato, al donarle su grupo amino al alfa-cetoglutarato, se convierte en glutamato. Y con eso ya repusimos el glutamato que habíamos mandado a la mitocondria. Y ya quedamos ahí tablas. Y el aspartato, al perder su grupo amino, regenera el oxaloacetato. Entonces, la verdad es que simplemente es un intercambio de metabolitos, simplemente para reponer lo que va entrando y saliendo. La única reacción neta que tenemos aquí, en esta serie de reacciones, es solo la oxidación de un NADH en el citosol y la reducción de un NAD en la matriz mitocondrial. La única reacción neta entonces es que se consume NADH en el citosol y se genera NADH en la matriz mitocondrial. Todo lo demás son simplemente intercambios. Manuel. Doctor, no me quedó muy claro la última reacción. O sea, la última que explicó, en la del aspartato para volverse oxalacetato otra vez. No sé Ajá. si puede ayudarme con eso. Sí, a ver, el ácido aspartico lo tienes aquí, ilustrado. Tiene un grupo amino. Este grupo amino se lo va a dar al alfa-cetoglutarato. Es más, lo va a intercambiar por el grupo carbonilo que tiene el alfa-cetoglutarato. Así que este grupo amino, cuando se pierda, su lugar lo va a ocupar el carbonilo. Y cuando ocupe aquí el carbonilo su lugar, se convierte en oxaloacetato, que lo tienes ilustrado aquí arriba. Y el alfa-cetoglutarato, cuando pierde su carbonilo
y lo intercambia por el grupo amino, sería esta estructura de aquí, ahora se convierte en glutamato. Pero entonces es el grupo amino y también el hidrógeno, carbonilo. ¿no? Ok, y No, el pero grupo del amino y el aspartato. hidrógeno, sí. Tiene que ir al par. Ajá. Sí, porque ya en el oxalacetato lo que se queda nada más es el grupo carboxilo, ¿no? Dijo. Carbonilo. Carbonilo, sí, por el Ajá, doble. Ok, ya. Gracias, doctor. de nada. Vlad, Sí, en la parte donde dice que, bueno, en la parte 4 del glutamato se convierte a acetoglutarato, aquí dice que falta reponer el glutamato. Entonces, en la parte 6 es donde se repone y haría falta reponer el alfa-cetoglutarato. sí, pero acuérdate que el alfa-cetoglutarato vino de la mitocondria. Si seguimos el caminito del alfa-cetoglutarato, llega al citosol y se convierte en glutamato. Y como glutamato, regresa a la mitocondria. Entonces, si te fijas, el alfa-cetoglutarato sale y regresa como glutamato. El malato, el oxaloacetato se convierte en malato. Como malato entra, se oxida como oxaloacetato, se convierte en aspartato y como aspartato sale. Y aquí ya como aspartato se convierte en oxaloacetato. O sea, es un ciclo de reacciones. Y de este otro lado igual es el mismo ciclo. Así que lo que se va gastando se va reponiendo. La única reacción global, vuelvo a insistir, es la oxidación de un NADH en citosol y la producción de un NADH en matriz mitocondrial. ¿Sí? Ajá, ok, entonces, oxalacetato va a estar como que relacionado con el glutamato tanto para eh, la producción de aspartato y, y, y tanto para la producción de también del oxalacetato para convertirlo en malato, y el cetoglutarato va a estar como que asociado al aspartato, ¿verdad? El alfa-ceto, sí, porque se intercambia con el aspartato. Ok, gracias. En forma de glutamato. Carla. Doctor, una pregunta. Al inicio tengo la duda, ¿quién entraba al espacio intermembranal? ¿El malato o el NADH? Es que no supe a dónde entró el NADH. Okay. Este NADH es el que viene de la glicólisis. Ajá. Entonces, este NADH que viene de la glicólisis puede entrar al espacio intermembranal o no. La verdad es que eso es irrelevante. El caso es que por fuera de la mitocondria, este NADH se oxida y le da electrones a un oxaloacetato para que se convierta al malato. El que sí tiene que estar forzosamente en el espacio intermembranal es el malato, porque el malato tiene que llegar hasta la membrana interna y es ahí donde lo va a tomar un transportador y lo va a meter a la matriz mitocondrial. Sí, gracias. De nada. Entonces, ojo, la lanzadera de aspartato malato es capaz de transportar electrones del NADH de citosol y generar un NADH en la mitocondria. No es la única lanzadera de equivalentes reductores. La verdad es que hay otra. Y esa otra no es tan eficiente. Esa otra es la que se conoce como la lanzadera de glicerol fosfato. La lanzadera de glicerol fosfato hace lo siguiente. Tenemos una enzima en el citosol que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Tomar una dihidroxiacetona fosfato, la misma de la glicólisis, y lo va a reducir. Es decir, va a tomar los electrones del NADH y se los va a dar a la dihidroxiacetona fosfato. Es más, el grupo carbonilo
es exactamente el que se va a reducir. Se va a convertir en un grupo alcohol y se va a convertir entonces en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato se mete a la mitocondria, llega al espacio intermembranal y ahí lo va a tomar una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, solo que esta va a estar embebida en la membrana, pero viendo hacia el espacio intermembranal. Así que entonces toma glicerol 3-fosfato, le quita sus electrones y lo regresa a dihidroxiacetona fosfato. Los electrones del glicerol 3-fosfato se los da al FAD para convertirlo en FADH y como FADH se los da a la coenzima Q. Así que la coenzima Q entonces al final le da electrones al complejo 3 y al complejo 4. Pero ya no pasaron por el complejo 1. Así que si nosotros queremos verlo como si fuera síntesis de ATP, podríamos decir que en el complejo 1 se translocan protones y esos permiten la síntesis de un ATP. En el complejo 3 se translocan protones, permitirían la síntesis de un ATP, y en el complejo 4 se translocan protones y se permitiría la síntesis de un ATP. Pero aquí, entonces, en esta lanzadera, perdemos la posibilidad de sintetizar un ATP porque los electrones llegan directo a la coenzima Q, no al complejo 1. Y entonces esta lanzadera es comparativamente menos eficiente. Sí queda claro, ¿no? Es bastante más simple, pero menos eficiente. ¿Cuál trabaja? Lo más probable es que las dos. Porque las dos están presentes. Carla, ¿se quedó tu mano arriba o era otra pregunta? Ay, no, sí se quedó, doctor, perdón. ¿Cómo se Ok, llamaba la primera lanzadera, doctor? de aspartato malato Gracias. y la segunda de glicerol fosfato. Ok. Ahora, existen diferentes moléculas que son capaces de inhibir a la cadena de transporte de electrones. Afortunadamente no son sustancias muy comunes, excepto las del complejo 4. Esas sí, médicamente son muy, muy importantes. Pero, por ejemplo, para inhibir al complejo 1, por ejemplo, una sustancia que se llama rotenona. De hecho, las personas que viven en el Amazonas, por ejemplo, lo extraen y lo utilizan para envenenar las flechas. Y esta rotenona lo que hace es inhibir directamente al complejo 1 y entonces ya los electrones no pueden fluir a través de la cadena respiratoria y el veneno entonces mata porque impide la síntesis de ATP. Otro antibiótico que tiene el mismo efecto es este que es el Lamital. El Lamital también se pega al complejo 1 de la cadena respiratoria e impide el flujo de electrones. Entonces, cualquiera de estos dos, rotenona o amital, inhiben el flujo de electrones a nivel del complejo 1. Otro antibiótico es la antimicina A. La antimicina A se une al complejo 3 y entonces bloquea el flujo de electrones a nivel del complejo 3. ¿Quiénes pueden inhibir al complejo 4, al de la citocromo-C oxidasa? Aquí sí, uno muy importante es este que dice CO. CO es monóxido de carbono. El monóxido de carbono sí es un contaminante atmosférico con el cual sí cada año algunas personas se llegan a envenenar. Otros inhibidores son cianuro, por ejemplo, que se utiliza en la industria, por ejemplo, en la industria peletera, se utiliza en la minería, igual este que dice N3, que es ácida, o el ácido sulfídrico. Cualquiera de estos tres inhiben
al complejo de las citocromo oxidasas. De hecho, si se fijan, son moléculas muy pequeñitas, así que se meten en lugar del oxígeno al sitio activo, reaccionan con el fierro y con el cobre. El problema es que una vez que entran allí y reciben los electrones, ya no se salen, se quedan inhibiendo permanentemente. Entonces son inhibidores irreversibles. Y de ahí entonces que sean tan peligrosos. De hecho, en los sitios donde hace mucho frío en México, en el norte del país, por ejemplo, en invierno, las casas que no están bien aisladas, la gente lo que termina haciendo es prender un anafre dentro de su casa. Un calentón le llaman. El problema es que prender un anafre dentro de una casa que esté cerrada es que el oxígeno se empieza a consumir, ese anafre con carbón se empieza a consumir de manera incompleta y en lugar de producir CO2 empieza a producir monóxido de carbono. Y cuando eso ocurre, entonces la gente se envenena, se desmaya y se muere, literalmente. Entonces, por eso es tan peligroso el calentar con anafre cualquier cuarto cerrado, inclusive una estufa de gas, si está en un cuarto cerrado, termina por producir monóxido de carbono cuando se empiece a disminuir la concentración de oxígeno. Entonces es bastante peligroso. De hecho, en la práctica 4, cuando, bueno, todavía no la vamos a hacer experimentalmente, supongo. Se supone que si se ven 3 semáforos verdes, se supone que regresamos. Nada más que, por lo que veo, eso es prácticamente cuando acaba ya el segundo bloque. Entonces espero que podamos regresar no tan lejanamente. Si ese es el caso, entonces van a hacer una práctica en donde se utilizan levaduras y esas levaduras, su cadena respiratoria la vamos a inhibir con ACIDA. Y la SIDA lo que hace es bloquear completamente el transporte de electrones en la cadena respiratoria. Y entonces vamos a ver qué pasa con la glicólisis y qué pasa con el pH de esas levaduras. Ok, entonces estos serían bloqueadores de la cadena de transporte de electrones. Podemos tener otras sustancias que también inhiban la síntesis de ATP, pero en otros sitios. Entonces, cianuro y monóxido de carbono, ya dijimos, inhiben a la citocromo oxidasa. Antimicina al complejo 3. Y todos estos de aquí, rotenona, amital, mixiotiazol, tiercidina, inhiben al complejo 1. Ahora, hay sustancias que inhiben directamente al ATP sintasa. Por ejemplo, aurobertina, oligomicina, pentirosidina, son antibióticos también y ellos inhiben directamente al ATP sintasa. Aurobertina se une a la fracción catalítica, la que está formada por las subunidades alfa y beta, y ahí es donde inhibe. Pero oligomicina, por ejemplo, o bentirucidina, inhiben en la fracción FO, se unen al anillo de las subunidades C y ahí bloquean el flujo de protones. Ahora, tenemos otra serie de sustancias también interesantes que les llamamos desacoplantes. Y los desacoplantes son básicamente acarreadores de protones. Entonces, los acarreadores de protones lo que hacen es permitir que los protones que están en el espacio intermembranal regresen a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. En esas condiciones, consumen el gradiente de protones, pero sin que haya síntesis de ATP. Entonces tienen un efecto muy curioso porque inhiben la síntesis de ATP, pero ¿qué va a pasar con la actividad de la cadena respiratoria? ¿Se inhibe? ¿Se queda igual o se estimula?
No, la va a estimular. Se estimula, porque acuérdense que la cadena respiratoria lo único que sensa es el gradiente de protones. Y si ve que el gradiente de protones se consume, pues empieza a tratar de reponerlo. Y entonces estas sustancias estimulan el consumo de oxígeno, pero no hay síntesis de ATP. Por eso decimos que son desacoplantes. Desacoplan el consumo de oxígeno de la síntesis de ATP. También tenemos otras sustancias que inhiben el intercambio ATP-ADP. Y entonces eso también mata a las células. El atractilócido, por ejemplo, no inhibe la síntesis de ATP, pero impide que el ATP que se genera en mitocondria pueda salir al citosol. Y en esas condiciones la célula también se muere por falta de ATP, porque aunque se sintetiza en mitocondria, si no sale de allí, pues el resto de la célula se queda sin ATP. Ok, ahora, lo que yo creo que es muy ilustrativo es ver qué ocurre cuando se aíslan las mitocondrias y se mide el consumo de oxígeno. Aislar las mitocondrias es relativamente sencillo. Se pueden aislar de cualquier tejido, de hígado, por ejemplo. Lo que se hace es sacar un fragmento del hígado, se rompe en pedacitos pequeños y después literalmente se homogeniza. Es decir, con una pastilla de teflón y un vaso de vidrio, se hace que las células se rompan completamente. Y cuando se rompen, entonces liberan todos sus organelos internos. Si después por centrifugación hacemos que todos los organelos más pesados, como el retículo endoplásmico, como los núcleos, la membrana plasmática, los grandes pedazos de membrana plasmática se precipiten, podemos tener una solución de mitocondrias. Esa suspensión de mitocondrias, después centrifugándolas todavía a mayor velocidad, se puede hacer que se precipiten. Y entonces, tener una fracción enriquecida en mitocondrias. Si esa fracción enriquecida en mitocondrias la ponemos en solución y utilizamos un electrodo que solo mida oxígeno, nosotros podemos medir el consumo de oxígeno de esas mitocondrias. Entonces, en este eje tendrían la concentración de oxígeno y podrían ir viendo cómo va disminuyendo conforme las mitocondrias se lo van consumiendo y lo van transformando en agua a lo largo del tiempo. Entonces, cuando las mitocondrias aisladas las ponemos en suspensión, si no tienen sustrato, prácticamente no consumen oxígeno. Pero cuando les damos un sustrato oxidable, succinato, por ejemplo, empiezan a consumir. Pero lo consumen lento. Pueden ver que esta pendiente está muy horizontal. Pero si además le damos ADP y fosfato, vean cómo se dispara el consumo de oxígeno. Empiezan a comerse el oxígeno, pero de inmediato. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el ADP se convierte en ATP. En ese momento regresan otra vez al estado basal y consumen otra vez poquito. Pero si les damos más ADP, otra vez, ¡pum!, se dispara. Y otra vez empiezan a consumir un montón. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo el ADP se convierte en ATP. Es decir, cuando la concentración de ADP ya llega a 0, otra vez regresa al estado basal. Y así seguiría hasta que se acabe el oxígeno totalmente. Llega un momento en que ya no puede consumir el oxígeno presente y entonces ahora sí. Aquí vemos una línea completamente horizontal que quiere decir que ya no consume oxígeno, que ya se acabó, literalmente. ¿Qué va a pasar cuando añadimos, en lugar de ADP, por ejemplo, un desacoplante? ¿Qué pasará con el consumo de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Con un Aumenta. desacoplante, No, lo estimula. Creo el que va a desacoplante, aumentar. ajá, el desacoplante lo estimula. Acuérdense que hace que los protones regresen a la matriz mitocondrial sin pasar por la ATP sintasa. Doctor, entonces cuando nos dijo desacoplan el consumo de oxígeno, ¿es De sinónimo la de síntesis de estimularlo? ATP.
inhiben la síntesis de ATP, pero estimulan el consumo de oxígeno. Ah, ok. Ujú. El efecto es un poco opuesto. Déjenme regresar al esquemita de por ejemplo. Entonces, en este esquema habíamos dicho que los protones tienen que regresar a través del ATP sintasa. Pero si hay un desacoplante, el desacoplante toma los protones del espacio intermembranal y los atraviesa directamente por la matriz mitocondrial. Entonces, los protones ya no llegan al ATP sintasa, se regresan antes. De hecho, el desacoplante hace que el gradiente se consuma. De hecho, se convierte en calor, pero no en ATP. Entonces, no hay síntesis de ATP, solo se consume el gradiente de protones, se convierte en calor, pero no hay síntesis de ATP. Entonces, el desacoplante lo que está haciendo es que estimula el consumo de oxígeno. Y de hecho, si no añadiéramos nada, seguiría hasta que se acabe el oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entonces sí ya se detiene todo. Pero aquí en este trazo, antes de llegar al final, añadieron cianuro. ¿Qué pasó? Vlad, ¿querías decir algo? Ah, sí, me perdí un poco entonces con los desacoplantes. A ver, entonces, estos harían pasar los electrones directamente a la capa, a la membrana, pues. Atravesarían la bicapa de fosfolípidos, sí. Es más, déjame ilustrarte un desacoplante. Dinitrofenol, por ejemplo, es un desacoplante. El dinitrofenol puede estar protonado, como lo estoy ilustrando aquí, puede estar disociado. Nada más que como tiene un anillo aromático, este anillo aromático le permite meterse en la membrana y entonces liberar, literalmente atravesarla. Es más, vamos explicando. Entonces, el dinitrofenol puede estar fuera de la membrana porque tiene oxígenos, pero puede estar dentro de la membrana porque tiene su anillo aromático hidrofóbico. Entonces, atraviesa libremente la membrana. Pero ¿qué va a ocurrir entonces? Donde haya una concentración alta de protones, va a tender a estar protonado. Se regresa por la membrana y cuando llegue a la matriz mitocondrial, donde hay menos protones, los va a liberar. Y entonces los protones van a regresar a través del dinitrofenol hacia la matriz mitocondrial. Y una vez que está disociado, se regresa, toma otro protón y lo vuelve a meter. Queda disociado, se vuelve a regresar al espacio intermembranal, se vuelve a protonar y se vuelve a regresar a la matriz mitocondrial y vuelve a liberar un protón. Los protones entonces empiezan a regresar a través del dinitrofenol, no del ATP sintasa. Y entonces en esas condiciones se consume el gradiente de protones, aumenta el consumo de oxígeno, pero no hay síntesis de ATP. ¿Sí quedó claro, Vlad? Sí, ok. Entonces, el anillo aromático, ¿no? Que es hidrófobo. Hidrofóbico. Ajá. Ajá. Entonces, se va a ir desprotonando o nada más sus cadenas como adyacentes, ¿no? Estos. Sí, a ver, el anillo aromático es lo que le permite a esta sustancia a meterse dentro de la bicapa. Ajá, sí. Quien puede estar protonado o desprotonado es el grupo OH. Ah, ya. Ok. Entonces, el OH, el oxígeno va a estar como OH si hay muchos protones. Y entonces en el espacio intermembranal, que es donde se genera el gradiente, ahí se va a protonar. Se mete a la membrana, se sale del otro lado y como aquí hay menos protones, libera el protón.
Y entonces el protón regresa sin permitir la síntesis de ATP. Ya que está el dinitrofenol disociado, se regresa, agarra otro protón y lo vuelve a regresar a la matriz mitocondrial. Y así se la pasa. Y esto es rapidísimo. Natalia. Bueno, ya nada más para aclarar ideas. Bueno, entonces, una vez de que el desacoplante ahora sí que descompone como ese gradiente, bueno, o sea, supongo Lo que consume. lo consume. Supongo que la célula se muere, pero porque ya no hay generación de ATP, ¿no? ¿O por qué? Ajá. Sí, Ok. exacto. De hecho, acuérdense, a lo mejor se acuerdan, el dinitrofenol, cuando lo descubrieron, se dieron cuenta que si se daba en dosis pequeñitas, hacía que la gente bajara de peso. Los merolicos y los charlatanes de principios del siglo XX iban de pueblito en pueblito vendiendo soluciones de dinitrofenol como la solución maravillosa para bajar de peso. Y sí, si se toma en cantidades muy pequeñitas, efectivamente la gente baja de peso. El problema es que es muy fácil pasarse de dosis y no solo bajar de peso, sino morirse. La célula se queda sin posibilidades de sintetizar ATP, como me dijiste muy bien, y entonces la gente se muere. Entonces, dinitrofenol no van a conseguir, segurísimo. Roberto. Sí, doctor, es que ahorita me estoy acordando que luego en los gimnasios he visto que venden como carnitina, creo que se llama. ¿Esa también es un inhibidor o No, desacoplante? carnitina estrictamente es un cofactor, no es una vitamina porque lo podemos sintetizar, pero es un acarreador que facilita la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, en el Oh, remoto caso de que hubiera deficiencia, se supone que el dar carnitina ayuda a facilitar la oxidación de los ácidos grasos. sí, sí, es que he visto que lo ocupan muchos así, según para bajar de peso rápidamente, Mm, pero no, Tal no vez sé. ayudaría poquitito, pero el Ajá. ejercicio es el que ayuda más, Sí, sí. indudablemente. Gracias, doctor. Ok. Ahmed, Sí, se baja de peso con el, ¿cómo se llama? Dimitrofenol, ¿así se llama? si lo das en dosis muy pequeñitas, de tal manera Este, que gaste solo una parte del gradiente de protones, sí, la gente podría bajar. Nada más que, ojo, cuando vean ustedes farmacología, van a ver un concepto importante que es el hecho de que uno es la concentración en que una sustancia tiene un efecto terapéutico, pero si tú vas aumentando la dosis, va a llegar un momento en que ese efecto terapéutico se te convierte en un efecto tóxico. Los fármacos deben de tener, todos los que utilizamos como medicamentos, debe de haber una diferencia muy grande entre la acción terapéutica y el efecto tóxico, para que sea seguro su uso. Pero si tú tienes una sustancia que pudiera tener un efecto terapéutico y le subes solo un poquito más y resulta que se te convierte en tóxica, eso no lo puedes usar como fármaco, porque entonces es muy probable que la gente termine intoxicada. Entonces, el dinitrofenol está en esa situación. La diferencia entre el efecto positivo de bajar de peso que pudiera tener en algunas personas, no compensa el riesgo de que la puedas matar. Entonces, acuérdense que la gente, cuando se toma los medicamentos, a veces se le olvida y resulta que se toma, no se acuerda si se tomó una o no se la tomó y se la vuelve a tomar. Entonces, ustedes necesitan estar siempre en el entendido de que la gente no siempre va a seguir las instrucciones que ustedes les dan. Entonces, algunos medicamentos sí son muy, muy delicados. Y definitivamente no puede ser utilizado como medicamento. Monse. Doctor, es que en el maquillo había leído del dimitrofenol y decía que los pacientes a los que se los daban
se morían de insuficiencia hepática. ¿Por qué? Bueno, aquí dice que es porque hay una síntesis insuficiente de ATP y pues es un órgano que metabólicamente es muy exigente. Por un lado. Y por otro lado, ojo, no se les olvide, cuando se absorbe, va de estómago a intestino. El primer órgano por lo que pasan todo lo que acabamos de comer es por el hígado. Entonces el hígado es el que recibe todo, en primer lugar. Y esa es la razón por la cual entonces el dinitrofenol le pega primero al hígado. El hígado, además, como me dijiste, metabólicamente es muy activo, entonces lo absorbe y es ahí el sitio donde se da el primer efecto. Entonces las células hepáticas son las que se mueren por falta de ATP. Y la gente se muere básicamente por insuficiencia hepática, pero es inmediato. Sí, al hígado es al que le pasa todo, literalmente. Porque todo lo que comemos, en primer lugar, va hacia hígado. Pero sí, buena observación, gracias. Ok, entonces, a ver, me regreso tantito. Entonces, el dinitrofenol, dijimos, hace que los protones regresen a través de la membrana sin permitir la síntesis de ATP. Si no hubiéramos añadido nada, esto se sigue hasta que se acabe el oxígeno. Pero aquí añadieron cianuro. ¿Qué pasa entonces cuando se añade cianuro? Se inhibe el complejo 4. Ajá. ¿Y qué pasa con el consumo de oxígeno? Se detiene. No cambia. El consumo de oxígeno se detiene y en consecuencia la concentración de oxígeno ya no cambia. ¿Sí estamos de acuerdo? Doctor, pero de todas formas con el dinitrofenol no se estaba produciendo ATP, ¿verdad? Pero sí se estaba consumiendo el oxígeno, entonces con el cianuro como que se detiene y ya ni siquiera ni ATP ni oxígeno, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, ya no se consume el oxígeno porque la cadena respiratoria ahora sí está inhibida por acción del cianuro. Ahora, el siguiente trazo, añadieron oligomicina. Entonces, purifican las mitocondrias, le añaden succinato, empiezan a consumir poquito oxígeno. Le añaden ADP y se estimula el consumo de oxígeno. Y antes de que se acabe el ADP, ponen oligomicina. Y fíjense que la oligomicina no detuvo el consumo de oxígeno completamente. ¿Por qué? Como que regresó al consumo basal. ¿Qué hace la oligomicina? ¿Qué dijimos que hace? Inhibe el ATP sintasa. Inhibe el ATP sintasa. Ajá. Pero ¿por qué el consumo de oxígeno no se detiene totalmente? ¿Por qué no se inhibe la cadena respiratoria? La cadena respiratoria no está inhibida. Ajá, eso es cierto. Y, ojo, el gradiente de protones, dijimos, lo utilizamos mayoritariamente para la síntesis de ATP, pero no es la única función. Dijimos que se utilizaba para el transporte de fosfato, dijimos que se utilizaba para muchas otras cosas. Y entonces, esas otras cosas son las que no están inhibidas. Y de hecho, sería exactamente igual este consumo de oxígeno aquí al que teníamos en reposo, sin ADP. Porque este es el que está reflejando el consumo de oxígeno, el consumo del gradiente de protones para otras cosas que no sea la síntesis de ATP. Ahora, estas mitocondrias que tienen oligomicina le pusieron dinitrofenol. Y sí se estimuló el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Si la ATP sintasa está inhibida, ¿por qué el dinitrofenol puede estimular el consumo de oxígeno? ¿Por qué es un desacoplante?
Es un desacoplante. ¿Y su acción dónde va a ser? Estimula la cadena de electrones. Ajá, estimula la cadena de transporte de electrones, pero no tiene nada que ver con la ATP sintasa. Así que su efecto es completamente independiente. Y por eso estimula el consumo de oxígeno. Y ahí sí, a menos que le pusiéramos cianuro, no hay manera de detener el efecto del dinitrofenol. Y de todas formas, como ya teníamos la oligomicina, ya estaba inhibida la ATP sintasa, ¿no? Ujú. No habría manera de tener síntesis de ATP. Sí, cierto. Ok, perfecto. Esto ya lo explicamos. Algunos otros libros, a veces los esquemas los ponen de esta manera, pero no es el esquema que se obtiene experimentalmente. Experimentalmente lo que nosotros medimos es concentración de oxígeno y podemos ir viendo cómo va bajando. Esto solo es desde el punto de vista didáctico. El problema es que a veces ponen estas grafiquitas en el departamental y tienen un poco que interpretarlas. Pero a veces ponen una grafiquita de estas. Y entonces es importante también que la puedan interpretar. Es exactamente igual, nada más que aquí nos están cambiando. Nos están diciendo que están midiendo el oxígeno consumido. Entonces, obviamente, es la misma historia. Mientras más alta sea la pendiente, mayor es la velocidad del consumo de oxígeno. Si no hay pendiente, quiere decir que no habría oxígeno consumido. Y de este otro lado, fíjense que con la línea roja les están ilustrando el ATP que se sintetiza. Entonces ponen aquí ADP y fosfato, pero no sustrato. Entonces, en esas condiciones tienen un consumo de oxígeno muy bajito. Pero como no hay sustrato, no hay nada que alimente la cadena respiratoria. Solo los sustratos endógenos que tendría la misma mitocondria. Es muy poquito. Entonces, prácticamente no hay síntesis de ATP. Pero en cuanto le añaden sustrato, succinato, entonces ahora sí, la cadena respiratoria tiene algo que la alimenta. Y entonces ahora sí puede generar gradiente de protones, estimula el consumo de oxígeno, lo pueden ver aquí, la pendiente inmediatamente se dispara. ¿Y qué pasa con la síntesis de ATP? También bueno, es que este no es un, ¿cómo se llama? Un desacoplante, ¿verdad? Del succinato. No, es un Entonces se sustrato. mantiene. Ajá. Bueno, Entonces, va a ahora sí, funcionar. en presencia de un sustrato oxidable, ADP y fosfato, podemos tener síntesis de ATP. Entonces, la síntesis de ATP empieza a aumentar claramente. Y aquí, en este trazo, hicieron la maldad de ponerle cianuro a esas mitocondrias. ¿Cuál fue el efecto del cianuro? Inhibir el complejo 4. Desacoplante. Ajá. Inhibir al complejo 4. El complejo 4 deja de trabajar y el oxígeno deja de consumirse. Entonces vean ustedes cómo la línea se vuelve completamente horizontal. Ya no consume oxígeno. ¿Y qué pasó con la síntesis de ATP? Se detuvo. Se Se detiene. detuvo también, porque ya no hay gradiente que se genere. Ok. Ustedes me explican ahora qué pasa. Añaden succinato. Se ¿Qué pasó con estimula. el consumo de oxígeno? Estimula. 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 Se Muy estimula, poquito. pero muy poquito, Ajá. bien poquito. Solo hasta que le añaden ADP y fosfato, y además como tiene sustrato, entonces ahora sí, el consumo de oxígeno aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque Porque Pues pues aparte porque de tener, energía, ¿no? A ver, va a necesitar del oxígeno para poder, se agrega el ADP y el fosfato, entonces, según
lo que entendí, se necesita del oxígeno para poder formar las moléculas de agua y a su vez para continuar con la cadena de electrones, los protones, ¿no? Específicamente para crear ATP. Ajá. A ver, todo eso es cierto, pero quisiera que fuéramos más en orden. El hecho de que se añade ADP y fosfato, ¿qué le permite a esa mitocondria hacer? Crear La ATP. ATPasa. Generar ATP. La mitocondria empieza a generar ATP. Al generar ATP, empieza a consumir el gradiente de protones. Y al consumir el gradiente de protones, entonces sí, estimula el consumo de oxígeno. Pueden ver que de manera paralela al aumento en la síntesis de ATP, está el aumento en el consumo de oxígeno. Ahora, a estas mitocondrias, ahora les hicieron la maldad de ponerle oligomicina o ventricucina. Tiene exactamente el mismo efecto. ¿A quién inhiben estos dos fármacos? Al ATP sintasa. ATP sintasa. A la ATP sintasa. La síntesis de ATP se detiene completamente. Y pueden ver ustedes que si la ATP sintasa deja de consumir el gradiente de protones, el consumo de oxígeno regresa a la situación basal. Un consumo pequeñito, pequeñito. Porque ya no hay nada que esté consumiendo rápidamente el gradiente de protones. Hasta que hicieron una segunda maldad. Añadieron DNP. ¿Qué es DNP? Dinitrofenol. 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 Añaden el desacoplante. ¿Y qué hizo el malvado desacoplante? Desacopló la síntesis del ATP. Bueno, ya no había síntesis de ATP, Pero Estimula el la consumo de cadena oxígeno. pero estimuló el consumo de oxígeno. Entonces, la cadena respiratoria lo único que ve es que el gradiente de protones se consume y entonces empieza otra vez la cadena respiratoria a trabajar rápidamente. Solo que en este caso ya no es acoplado a la síntesis de ATP. Por eso les hacen el énfasis de que está desacoplado. Tienen un consumo de oxígeno estimulado, pero no hay síntesis de ATP. Eso solo lo logra un desacoplante. Natalia. Doc, entonces, por así decirlo, lo que va a hacer que haya mayor consumo, bueno, es que ya me tiene conflictuada. Bueno, lo que va a hacer que haya como que un consumo más rápido de oxígeno va a ser el ADP más el fosfato. ¿Y cómo se relaciona lo del dinitrofenol? No sé si me di a entender. Sí, sí te diste a entender. Déjame ver. No, déjame regresar. Y ya hay un esquema que les mostré que me gustaba. Este. A ver, dijimos, no se les olvide, la cadena respiratoria lo que genera es un gradiente electroquímico, muchos protones en el espacio intermembranal. Es más, estrictamente dijimos que es dentro de las crestas mitocondriales, así que este esquema no es tan bueno, pero bueno. Tenemos aquí entonces muchos protones. Si no hay desacoplante, esos protones tendrán que viajar hasta la ATP sintasa y es allí donde van a poder regresar a la matriz mitocondrial, solo por la ATP sintasa. Entonces, la ATP sintasa, dependiendo de qué tan rápido esté trabajando, de cuánto ADP tiene, es qué tan rápido va a consumir el gradiente de protones. Si tiene suficiente ADP y fosfato, va a estar consumiendo el gradiente de protones. La cadena respiratoria, ojo, no está en contacto físico con la ATP sintasa. Lo único que los tiene en comunicación es el gradiente de protones. Si se consume el gradiente de protones,
la cadena respiratoria lo único que puede imaginarse es que el ATP sintasa debe estar trabajando durísimo. Y entonces hace lo mismo. Empieza a expulsar los protones y empieza a consumir también empieza a consumir el oxígeno y a transformarlo en agua con la misma velocidad. A la velocidad que trabaja el ATP, a esa velocidad va a trabajar la cadena respiratoria. Si la ATP sintasa trabaja despacito, la cadena respiratoria también trabajará despacito. Pero cuando hay un desacoplante, logra que los protones que están aquí en el espacio intermembranal no tengan que esperarse a regresar por la ATP sintasa, sino que los toma aquí, los mete a la membrana y los suelta en la matriz mitocondrial. El dinitrofenol, dijimos, entra y sale por la membrana como si estuviera en su casa. Entonces, toma un protón de aquí, se mete a la membrana y lo suelta en la matriz. Se regresa, toma otro protón, se mete a la membrana, llega hasta la matriz y lo suelta otra vez. Y entonces los protones ahora regresan a través del desacoplante. La cadena respiratoria lo único que ve es que el gradiente de protones se consume. Y entonces responde tratando de mantener el gradiente de protones. El consumo de oxígeno se dispara mientras está el desacoplante. No sé si quedó ahora más claro, Natalia. Sí, Doc, ya quedó más claro. Perfecto, ok. Manuel. Doctor, tengo una duda. Entonces, no sé si puedo poner el esquema que tenemos ahorita. Es que no Ajá. noté los nombres. Bueno, sí, pero ¿Cuál? creo que los anoté mal. El del consumo de oxígeno y el tiempo Los de espera. trazos. Ajá. Allí. Ese. Entonces, la venturidicina, se llama así, ¿no? ¿Mm? Esa va a inhibir a la ATP sintasa Ajá. y el dinitrofenol va a inhibir, pero bueno, va a actuar como desacoplante y va a estimular el oxígeno, pero inhibe a la síntesis de ATP, no a la ATP sintasa como tal, ¿o sí? Ajá, exacto. O sea, lo va a inhibir al ATP sintasa, pero de manera indirecta. Lo va a inhibir porque evita que el gradiente de protones, que era el que tenía que alimentar al ATP sintasa, ese gradiente de protones ya no va a estar. Se Ajá, come el gradiente de protones, lo consume. ajá. Y entonces ya no le deja protones que pudieran dirigir la síntesis de ATP. Ajá, ese es el dinitrofenol, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso, indirectamente inhibe al ATP sintasa, pero directamente estimula Estimula el consumo de oxígeno. el consumo de oxígeno porque se come el gradiente de protones. Ok, entonces unos son inhibidores del ATP sintasa y el otro dijimos del ATP, bueno, sí, del ATP, ¿no? Es un De la desacoplante síntesis. y lo único que hace es consumir el gradiente de protones. Ese es Ok, su efecto primario. ok, doctor. Ujú. Gracias. Sale. Ok. Ahmed, Sí, Doc, es que se me fue la señal en la primera parte del esquema que explicó. ¿Lo puedo volver a explicar rapidísimo? de este de aquí, Ajá, tú me vas ayudando porque está fácil. ok. Añadimos oxinato y ¿qué pasa con la línea negra de consumo de oxígeno? Pues aumenta poquito. Aumenta poquito. Hasta que le añadimos ADP y fosfato. ¿Ahí qué pasa? Ya aumenta el consumo de oxígeno más. Aumenta el consumo de oxígeno, porque entonces ahora sí activamos al ATP sintasa. De hecho, puedes ver que la curva roja que nos está indicando cuánto ATP se sintetiza, en ese momento empieza a aumentar. Básicamente porque la ATP sintasa ahora sí tiene
está alimentada por la cadena respiratoria que genera un gradiente de protones. Entonces, el consumo de oxígeno está disparado, pero le añadieron oligomicina. ¿La oligomicina dónde inhibe, Ahmed? A la ATP sintasa. La ATP sintasa. Entonces, ojo, la síntesis de ATP se nos cayó. Ya no hay síntesis de ATP. Pero fíjate que el consumo de oxígeno no se fue a cero. Se fue al nivel basal, al que tenía justo antes de añadir el ADP. Y la razón es que el gradiente de protones, además de la síntesis de ATP, tiene otros usos por la mitocondria. Se utiliza para el transporte de muchos otros metabolitos. El fosfato, por ejemplo. Y entonces, por eso tenemos un consumo de oxígeno pequeñito. ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí? Sí, ya, muchas gracias. Ok. Carla. Doctor, nada más era como una pequeñita duda. ¿El succinato y el ADP más fosfato se podrían considerar moléculas estimuladoras entonces? Sí, el succinato va a alimentar alimenta el complejo 2, alimenta el ciclo de Krebs. Es un sustrato oxidable. Y ADP y fosfato pues son los que van a alimentar, los que van a permitir la síntesis de ATP. Pero en teoría sí estimulan porque hacen que crezca la línea. Sí, exacto. Ok, gracias, doctor. Sí. La mitocondria lo interpretaría como que la célula está gastando mucho ATP y por eso le manda ADP. Estoy viendo que ya se me acabó el tiempo, ya son 9:57, perdón. Yo creo que le paramos aquí. La siguiente clase, entonces, vemos el efecto del arsenato, que es importante, y vemos ahora sí radicales libres. Vlad, ¿querías Sí, decir no, algo? pero una duda rápida. Tengo notado que el dimitrofenol consume gradiente. Ajá. Y también otra molécula que es cornetina, me parece. O no sé si la sé. Híjole. Aquí están todas. Ah, ok. Bueno, ya le tomé captura al reto de los. Gracias. Ok. Bueno, si no se las voy a subir después. Ok, entonces le paramos aquí.